riñones, los pacientes diabéticos quedan con insuficiencia renal, corazón, los pacientes diabéticos se mueren de infartos, arterias en general, los pacientes diabéticos les amputan las piernas por una mala circulación de las piernas y sobre todo afecta también los nervios y produce lo que se llama una neuropatía diabética. Entonces la diabetes incluye enfermedades de varios órganos del cuerpo, no es nomás traer el azúcar alta, sino las complicaciones que nos van a dar. La que sigue. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos acciones. Uno dice decremento de la sensibilidad tisular de la acción a la insulina. El organismo produce insulina, pero el cuerpo no acepta que esa insulina funcione. A eso se llama resistencia a la insulina. Y por otro lado, tenemos una respuesta compensatoria. Si las células se vuelven resistentes a la insulina, el páncreas empieza a producir más insulina. ¿Verdad? Es como si ustedes quieren abrir una puerta y está dura y está atorada, pues van a hacer más fuerza para abrir la puerta. Aquí el páncreas hace lo mismo, produce más insulina para quitar la resistencia a la insulina. Y ese exceso de insulina más la resistencia a la insulina va a producir muchas anormalidades bioquímicas. Y al final de cuentas, la que sí, acabamos con la expresión clínica de diabetes. ¿Sí? Y esto es diabetes tipo 2. Hay dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 es la diabetes juvenil, le puede dar a niños desde los 2, 3 años de edad, 6 años de edad, y esos se llaman insulino dependientes. Esos siempre van a tener que usar insulina. Y la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto más frecuentemente, que no necesariamente tenemos que utilizar insulina. Pero cuando disminuye la producción de insulina por el páncreas o aumenta la resistencia a la insulina, no necesariamente vamos a usar insulina, hay varios medicamentos que tampoco les voy a dar clase de medicina hoy. La que sigue. Es una de las enfermedades crónicas no transmisibles, eso quiere decir ESNT, enfermedad crónica no transmisible más frecuente. A nivel mundial es la quinta causa de muerte, a nivel mundial. En México estamos entre la tercera y la cuarta causa de muerte. O sea, en México nos morimos los mexicanos por diabetes, por hipertensión, por enfermedades del corazón, pero la diabetes está entre el tercero y el cuarto lugar y se ha considerado una epidemia en naciones en desarrollo. ¿Sí? En salud es la encuesta nacional de salud en el 2022, que es la última encuesta que se hizo, mostró que la prevalencia de diabetes diagnosticada es del 12.6%. O sea, 12.6% de la población tiene diabetes. De cada 100, 12 van a tener diabetes. Pero tenemos unos no diagnosticados que son diabéticos, que es el 5.8%. Entonces, el 18.4%, casi uno de cada cuatro o uno de cada cinco mayor de 20 años padece diabetes en México. El problema es que no lo sabe. 31%, casi 32%, una tercera parte de los diabéticos no conocen que están diabéticos, desconocen que tienen el azúcar alta. Y en menores de 40 años, los pacientes diabéticos llegan hasta el 65.6% de no saber que tienen diabetes. Entonces, no tenemos prevención, no tenemos la cultura de checarnos por lo menos una vez al año el azúcar y 2/3 partes de los menores de 40 años ya tienen diabetes. Y en adultos mayores de 60 años, nada más el 18%. Entonces, la población que más nos afecta está entre los 20 y los 40 años de edad y son los que menos se preocupan por la salud. ¿Sí? Para 1985, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo había nada más 30 millones de diabéticos. Para 1995, en 10 años, creció a 135 millones de diabéticos. Pero se considera que para el año que entra, 2025, ya va a haber 300 millones de diabéticos en el mundo. Aquí en México, si tenemos el 18% de diabéticos, si fuéramos 100 millones de habitantes, por lo menos 18 millones de habitantes tienen diabetes en este momento, pero un gran porcentaje no lo sabe. La que sigue. La Organización Panamericana de la Salud también dice que es la causa más frecuente de polineuropatía. ¿Qué es una polineuropatía? Los dolores en las piernas, dolores en los brazos, dolores en cualquier parte donde haya nervios. Y el 50% de los que no tienen ahorita conocimiento que son diabéticos, en los siguientes 25 años van a tener alteraciones neuropáticas. La diabetes, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, es
la causante del 90% de las amputaciones no traumáticas de las piernas. Entonces, los diabéticos, ahorita como dije al principio, acaban amputados de las piernas por problemas de circulación. Y la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal terminal. ¿Qué es insuficiencia renal terminal? Los pacientes que los riñones ya de plano no les sirven y que necesitan por fuerzas estar con diálisis el resto de su vida. O ser candidatos a un trasplante de riñón, que es muy difícil, pero si no son candidatos al trasplante de riñón, el resto de su vida tendrán que estar conectados 3 veces a la semana a una máquina para estarles limpiando la sangre. La que sigue. ¿Cuál es la prevalencia en México? Entre los 20 y los 69 años es del 10.7% y está relacionado con la edad. Después de los 50 años, más del 20% de los pacientes van a tener diabetes. Y el 50% de los diabéticos, cuando los encuesta uno y dice, oye, ¿usted es diabético? Sí. ¿Y cuánto tiene de niveles de azúcar? No, pues siempre ando alrededor de 200. Lo normal del azúcar, ahorita vamos a ver cuánto es, pero el 50% de los diabéticos, las cifras están al doble de lo normal. 50%, la mitad. Esto nos dice que los diabéticos ni siquiera, a pesar de que saben que están enfermos, se están bien controlados. La que sigue. Ahora, ¿cuál es el problema con la diabetes? Que la diabetes va de la mano con la hipertensión arterial sistémica. Es una influencia bidireccional. El 53.8% de los diabéticos, o sea, más de la mitad de los diabéticos van a tener hipertensión arterial. Entonces, ya no van nada más a ser diabéticos, sino son diabéticos e hipertensos. Y los pacientes hipertensos, una tercera parte, van a tener diabetes. Entonces, si tienen alta presión, tienen 30% posibilidad de ser diabéticos, pero si son diabéticos, más del 50% van a tener hipertensión arterial. La que sigue. ¿Qué pasa con la obesidad? La obesidad también es un factor predisponente de diabetes. La obesidad en la población en general es de 26.4% de obesidad, pero de sobrepeso y obesidad, la población ahorita en México anda alrededor del 80%. De hecho, el 78.9% de los diabéticos van a tener sobrepeso o obesidad, pero el 40% de los diabéticos van a tener obesidad con un índice de masa corporal de más de 30. O sea, casi la mitad de los diabéticos son obesos y la obesidad favorece también la diabetes. La que sigue. Un factor muy importante que nadie nos hacemos nunca es medirnos la cintura. El 81% de los diabéticos tenían 83 centímetros de cintura o más. Si nos medimos la cintura a la altura del ombligo y mide más de 90 centímetros la cintura, tenemos un riesgo de tener diabetes. Entonces, ahí podemos empezar con la prevención. Agarrar una cinta, nos medimos la cintura, tiene más de 90, ese paciente tiene muchas posibilidades de ser diabético. La que sigue. Hay otra asociación también entre insulina y lípidos. Los pacientes que tienen colesterol alto o triglicéridos altos también tienen más posibilidades de ser diabéticos. Entonces, ya no nada más empezamos con la diabetes y luego diabetes, hipertensión, pero ahora los pacientes pueden ser diabéticos, hipertensos y tener colesterol y triglicéridos altos. Y se sabe que el colesterol y los triglicéridos tienen que ver con la presión también, porque cuando alguien tiene la presión alta secundaria, por ejemplo, una preeclampsia, que es una mujer embarazada que se le sube la presión, ellos no tienen alteraciones ni de la glucosa ni del colesterol o los triglicéridos. Pero las tres, hipertensión, colesterol y diabetes, van juntándose para afectar varios organismos del cuerpo, que ahorita lo vamos a ver. La que sigue. Entonces, para las enfermedades crónicas no transmisibles se consideran tres: diabetes, hipertensión y lipidemias. Y estas tres están entre los primeros 5 lugares de enfermedad en los mexicanos. La que sigue. En México, más del 50% es portadora de una enfermedad. O sea, la realidad es que los mexicanos, la mitad de los mexicanos estamos enfermos, ¿sí? Más de la mitad de esa mitad de mexicanos no conoce, no tiene la menor idea que está enfermo. Y de los que están enfermos, menos del 50% recibe tratamiento. El 14.6% de los hipertensos son los únicos que tienen un control adecuado. Entonces, los pacientes hipertensos, ¿qué fue el 85% están descontrolados
y van a acabar con embolias o van a acabar con infartos por su hipertensión. La que sigue. Y en los diabéticos estamos peor. El 14.8% de los diabéticos son los únicos que tienen un buen manejo. Y el problema es que cada vez tenemos edades más tempranas. Ahorita lo vimos al inicio. Entre los 20 y los 40 años es cuando está aumentando la población de diabéticos y son los que van a vivir más años para tener todas las complicaciones de la diabetes. Entre 1993 y el año 2000 se incrementó 500% la diabetes en menores de 25 años, pero en mayores de 65 solo se incrementó el 8%. Entonces volvemos, la diabetes nos está afectando cada vez más a las personas entre los 20 y los 40 años, que son los que van a acabar con insuficiencia renal, ciegos, amputados, etcétera, si no se cuidan. La que sigue. El diagnóstico hoy sabemos que se hace tardíamente. Cuando se diagnostica la diabetes por un médico, el 30%, uno de cada tres, ya tiene lesiones en los ojos. Ya empieza con problemas de la visión. El 33%, igual, uno de cada tres ya tiene problemas neuropáticos, de dolores. Entre el 15 y el 25%, cuando se diagnostican, ya van a tener cambios en el electrocardiograma. El 7% han sufrido un problema macrovascular. Macrovascular es una embolia, un derrame cerebral, un infarto. Y la retinopatía, si vemos que el 30% tienen retinopatía cuando se diagnostican, requiere entre 5 y 7 años de evolución la diabetes. ¿Qué significa esto? Que los que vemos con retinopatía al momento de hacer el diagnóstico, por lo menos tienen 5 años de diabéticos sin haber hecho nada por resolver su problema. La que sigue. En México, al momento del diagnóstico, en promedio es 269 miligramos de glucosa por decilitro. Lo normal es 100, para que se den una idea. Entonces andan más del doble, al 150% de incremento cuando se diagnostica. El 50% de los que se diagnostican y acuden por primera vez a que los vea un médico tienen cifras superiores a 300 miligramos. No es raro encontrar, oiga, tengo mucha sed, estoy perdiendo peso, estoy orinando cada ratito, le checo el azúcar y traen 400, 480 de azúcar. Entonces, el diagnóstico de diabetes debe sospecharse y diagnosticarse tempranamente, ¿verdad? No 5 años después de estar con niveles de azúcar elevados. La que sigue. ¿Qué justificaría el escrutinio? Y esto es bien importante. Si la persona es sedentaria, tiene menos de 30 minutos al día de ejercicio, 5 días a la semana, si fuma, si ha tenido muchos hijos la mujer y tuvo una menopausia precoz, si tiene historia de que durante el embarazo hizo una diabetes, si le han detectado exceso de insulina en la sangre, que eso se hace con una prueba. Acantosis nigrans es una mancha que sale en el cuello, en la parte de atrás, y parece mugre, y a los pobres los tallan y los tallan las señoras y nunca les limpian la acantosis porque es una mancha en la piel. Si tienen la presión alta, ya decíamos que es bidireccional, ¿verdad? Los pacientes con la presión alta van a tener más probabilidad de ser diabéticos. Si tienen alrededor de 45 años, si tienen sobrepeso, triglicéridos elevados, la cintura en los hombres más de 102 centímetros, en las mujeres más de 88. Hoy decíamos más de 90 en cualquiera de los dos, hombres o mujeres. Si tienen quistes en los ovarios, si tienen familiares, papá, mamá, hermanos con diabetes tipo 2, o si se les ha detectado alguna vez la glucosa elevada por arriba de lo normal, esos hay que sospechar que tienen diabetes y tienen que hacerse un examen y acudir con su médico para que los diagnostiquen si son prediabéticos o no, o si ya son diabéticos. La que sigue. Entonces, la resistencia a la insulina es un factor de riesgo muy alto para desarrollar diabetes tipo 2. ¿Cómo sabemos si un paciente tiene resistencia a la insulina? Es muy fácil. Se pide un estudio que se llama HOMA, H-O-M-A. Lo pueden pedir en cualquier laboratorio, no necesitan receta médica. Ustedes pueden llegar y decir, quiero un estudio que se llame HOMA y ese les va a dar el reporte. Si sale alto, quiere decir que ya tienen resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 2 es sinónimo de síndrome metabólico, o sea, altera todo el metabolismo de muchos órganos y esto lo van a presentar los pacientes hasta el 90% en el transcurso de los años. Entonces, un diabético mal controlado va a acabar con alteraciones en muchos órganos. La que sigue.
El Comité de Expertos de Diagnóstico y Clasificación de la Diabetes Mellitus, esto salió publicado desde el 2003, 2004 en una revista que se llama Diabetes Care. Ellos dicen, ¿cuánto es lo normal? Sí, ahorita vamos a ver cuánto es lo normal, pero ¿cuánto es intolerancia a la glucosa? Intolerancia a la glucosa es hacer un examen 2 horas después de una comida, por eso se llama 2 horas postprandial. Y el paciente que tiene intolerancia a la glucosa se checa su azúcar y si anda entre 140 y 199, 2 horas después de comer, ese paciente tiene intolerancia a la glucosa y ya no es normal. Pero si en ayunas se checa y anda entre 101 y 125, ese paciente también ya no es normal. Tiene que estar menos de 120, menos de 100 para decir que está normal el azúcar. Y si consideramos un paciente diabético, el diabético es el que tiene en cualquier momento más de 200 miligramos de glucosa o en ayunas más de 126. Entonces, los que tienen intolerancia a la glucosa y los que tienen glucosa en ayuno anormal tienen resistencia a la insulina y hoy se dice que tienen prediabetes. El término prediabetes, hay muchos médicos que dicen que la prediabetes no existe. Yo también decía lo mismo, que el preembarazo no existe hasta que llegan a la fiesta, pero bueno, el preinfarto, hay gente, es que me dio un preinfarto, o le da un infarto o no le da. Entonces, habíamos muchos médicos resistentes a decir que existía la prediabetes. Se hizo un comité de expertos para diagnóstico con la American Diabetes Association y la la otra es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la norma oficial mexicana, ya todos hablan hoy por hoy de prediabetes. ¿Y qué significa eso de más o menos 12 años? Pasamos la que sigue. En el transcurso de los años, ¿verdad? Si vemos al centro cero, tiempo en año cero, es cuando diagnosticamos la diabetes. -5, del -1 al -5, ese paciente anduvo con azúcar entre 101, perdón, ahí dice 111, pero es entre 101 y 125. Tardó 5 años para convertirse en diabético, pero entre el quinto y el 10º año antes de ser diabético, ese paciente ya tenía cifras altas de glucosa 2 horas después de comer, entre 140 y 180. Entonces, hasta 10 años antes, 12 años antes de ser diabético, un paciente podemos detectarlo a tiempo y evitar que se nos convierta en diabético. Y lo del diabético entre los 0 y los 15 años, pues le va más o menos bien, pero a partir de los 15 años empieza con complicaciones de diabetes y a los 30, 35 años ese paciente va a quedar inválido o va a fallecer. Si tenemos un paciente de 60 años, bueno, pues cuando llegue a los 100 se va a morir, pues se va a morir de todas maneras de viejito. Pero si ahorita tenemos un paciente de 20 años, cuando tenga 50 se va a morir. Entonces, tenemos que prevenir la muerte prematura de los jóvenes entre 20 y 40 años de edad. La que sigue. Entonces, ¿cuál es el manejo de la diabetes? Hay que tomar las medidas más agresivas para el tratamiento y tienen que estar dirigidas a quitar la resistencia a la insulina y a tratar de que el páncreas produzca más insulina, lo cual puede ser más efectivo que la forma progresiva actual. ¿Qué es lo que dicen en esa forma progresiva actual? Decían, no, si ves un diabético, dile que haga ejercicio y que coma menos azúcar. Si no le funciona, le das metformina. Si no le funciona, le cambias a tioglitazonas. Si no le funciona, hoy por hoy se sabe que el tratamiento tiene que ser tan agresivo que bajemos el azúcar lo más pronto posible para evitar las complicaciones. La que sigue. Entonces, el objetivo principal del tratamiento de la diabetes es reducir la hiperglicemia, el exceso de azúcar, sin importar demasiado la forma para conseguirlo. ¿Qué es sin importar demasiado? Si el paciente necesita en ese momento insulina, tendremos que usar insulina, aunque todo el mundo está en contra de la insulina, pero si es la única manera o necesitamos bajar rápido los niveles de glucosa, hay que hacerlo de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Entonces, el control metabólico nos lleva a dos cosas, a disminuir la resistencia a la insulina y aumentar la secreción de insulina, preservando la función de la célula beta del páncreas, que es la que produce la insulina. Hay medicamentos que aumentan la secreción de insulina, pero a raíz de exprimir el páncreas a todo lo que da, entonces acaba muy pronto el páncreas su función y más rápido vamos a tener que usar insulina si exprimimos al páncreas de más.
Entonces, los fundamentos son iniciar el tratamiento tan pronto como se haga el diagnóstico. Sí, si yo veo un paciente hoy en mi consultorio que trae 400 de azúcar, hoy le empiezo el tratamiento. No me espero a ver si con la dieta y el ejercicio en un mes o en 2 meses le baja el azúcar. Hay que empezar lo más pronto posible. Hay que definir cuál es el blanco de control, el cual debe ser lo más cercano a lo que es lo normal del azúcar. A veces, iba a hablar mal del seguro social, pero no. En el seguro social, de repente dicen, no, hombre, anda en 180, está a todo dar. Yo tengo gente con 300. Andar en 180 no es estar a todo dar. Hay que definir que el blanco de control es menos de 100 en ayunas, menos de 140 si ya comió. Y se puede negociar y establecer objetivos con el paciente. Yo tenía un paciente que nunca le bajaba el azúcar y decíamos, ¿por qué no le baja? Y ya le pusimos insulina y ya le dimos todos los medicamentos y no le baja. Hasta que la familia lo encontró, se salía, decía, ahí vengo, voy al banco, iba y compraba una caja de galletas, se paraba en un parque, agarraba las galletas y téngale para adentro todas las galletas, pues nunca le iba a bajar el azúcar. Entonces hay que negociar, oiga, a ver, espéreme, ¿usted va a comer galletas y a comer chocolate? Sí, muy bien, le voy a poner tantas unidades más de insulina. Yo lo dejo que coman lo que quiera, pero vamos negociando y estableciendo objetivos. Hay que instituir un plan de educación sobre la diabetes, ¿verdad? Los pacientes que tienen diabetes tienen que tener educación en diabetes y deben monitorearse el azúcar más o menos frecuentemente. Hay dos maneras de monitorearse el azúcar: estarse picando los dedos cada tercer día, cada 4 días, ya eso se negocia en lo de establecer objetivos, o existe un dispositivo que se pega en el hombro por la parte de atrás y con el celular, cada vez que pasan el celular, pueden estar checándose el azúcar sin volverse a picar los dedos nunca jamás. Y hay que establecer cambios en el estilo de vida, definitivamente. Todas las enfermedades requieren dieta y ejercicio. La diabetes requiere dieta y ejercicio. Y el ejercicio es por lo menos 5 veces a la semana y por lo menos 30 minutos cada vez que se haga ejercicio. ¿La que sí? ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? La hemoglobina glucosilada aquí se ve como A1C, así lo ponen los laboratorios también, A1C. La hemoglobina glucosilada es la medición del azúcar de los últimos 3 meses. Entonces, si el paciente me quiere contar mentiras y dice, híjole, el lunes tengo examen de azúcar y el doctor se va a enojar porque voy a salir en 180, ni me voy a enojar, pues si él se quiere morir, que se muera, ¿no? Pero ¿por qué me voy a enojar yo? Entonces, si él tiene miedo de que va a salir muy alto y hoy no come y no cena y mañana toma pura agua y no se toma sus cocas ni sus panes y el lunes viene y me dice, ve doctor, estoy a todo dar, traigo 98 de azúcar y yo le hago una hemoglobina glucosilada y me dice que su promedio ha sido 200, pues me está contando mentiras. Entonces la hemoglobina glucosilada me mide los 3 meses de promedio de azúcar. ADA es la American Diabetes Association y NOM es la norma oficial mexicana. De acuerdo a las normas oficiales, la hemoglobina glucosilada tiene que estar menos de 6.5, la glucosa en ayunas tiene que estar menos de 110, la glucosa después de 2 horas de comer menos de 140, la presión no debe pasar de 120/80, el colesterol LDL es el colesterol malo, tiene que estar menos de 130, triglicéridos menos de 150 y el colesterol bueno por arriba de 40. Estas son las metas o los objetivos que tenemos que tomar en un paciente diabético. Si se fijan, no es nomás cuánto va a traer de azúcar en ayunas, sino cuánto le va a subir después de comer, cómo anda el colesterol, cómo andan los triglicéridos, cómo anda la presión. Estos son los objetivos terapéuticos. La que sigue. Entonces recuerden, cuando en la persona se inicia la hiperglicemia postprandial, o sea, empiezan a tener niveles de azúcar altos y la de ayuno, hace mucho, pero mucho tiempo que se ha iniciado el proceso de ser un diabético declarado. La célula beta se va a agotar y va a acabar sin producir insulina y el paciente va a acabar con insulina. Recuerden, entonces, si tienen el azúcar alta, más vale que se empiecen a atender desde ahorita y no esperar a ser un diabético declarado. Me parece que esa era la última. Sí. Voy a terminar contándoles un caso clínico. Es un paciente de 68 años de edad. Este paciente de 68 años de edad, toda su vida ha sido diabético. Desde los 40, 68, decíamos que a los 30 años se mueren. Entonces le quedan como dos. Es mi hermano, quiero que sepan, no estoy hablando mal de él, pero él nunca hizo caso. Le encantaron las cocas, le encantaron las conchas esas
con nata y con frijoles. Estoy antojando a todos, pero bueno, aguántense las ganas porque acá con mi hermano comía y no hizo caso, no se tomaba sus medicamentos, etcétera. Hoy por hoy tiene que ir 3 veces a la semana a diálisis. No es candidato a un trasplante de riñón porque sus arterias están todas tapadas, entonces el trasplante no le serviría de nada. Trae conectada una manguerita, él llega, se enchufa a su máquina de diálisis 3 veces a la semana. Los nietos le dicen, abuelo, ven con nosotros a Morelia, ven con nosotros a México. Él dice, no puedo porque o salgo corriendo el lunes después de la diálisis, viajo y el miércoles me tengo que regresar para estar en la siguiente diálisis. Tiene 2 stents en el corazón porque ya se le taparon las arterias y se infartó. Se iba a amputar de una pierna porque ya no tiene circulación, ya no ve. Entonces, todas las alteraciones que dije al principio de los ojos, los riñones, el corazón, la circulación, todas las complicaciones las tiene. Ahora, ¿a qué voy con esto? Uno, el costo de una diálisis es alrededor de entre 8 y 10 mil pesos por diálisis. 3 veces a la semana son entre 25 y 30 mil pesos por semana el gasto. 30 mil pesos por semana, multiplíquenlo por un mes, son 120 mil pesos mensuales, nada más de la diálisis, más todos los medicamentos que necesita para el corazón, para los riñones que tienen que seguirlos tratando de protegerlos, para la circulación, etcétera. Y afortunadamente tiene un seguro de gastos médicos mayores que le ha estado cubriendo todo. ¿Sí? Entonces, mi recomendación, les voy a dar 2 recomendaciones el día de hoy. La primera, que se chequen el azúcar y que acudan para hacerse una revisión a ver si no son prediabéticos o tienen resistencia a la insulina. Y 2, los que tengan seguro de gastos médicos, consérvenlo porque tienen 50% de posibilidad de ser diabéticos y si son diabéticos van a necesitar el seguro el resto de su vida. Si hay preguntas, ahora sí, con todo gusto estamos para contestarles. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Pues bueno, mire, sí, les agradecemos a todos los que han puesto sus preguntas ahí en el chat. No sé si me puede escuchar bien. Sí. Excelente. Ok, doctor, la primera pregunta la hace Noel Soto. Él tiene 2 preguntas, pero vamos con la primera. Dice, ¿por qué o a qué se debe que los niños tengan diabetes y cuál es la causa? Sí, la diabetes, el 50% de los diabéticos tienen que ver con la herencia. Si el papá, la mamá, sobre todo el papá o mamá tuvieron diabetes, ya tienen un 50% de posibilidades de ser diabéticos, así de fácil. En los diabéticos juveniles, los niños diabéticos, se considera una enfermedad que se llaman autoinmunes. No hay una razón de por qué un niño va a ser diabetes. De hecho, no hay ni manera de prevenirlo, ¿verdad? De repente uno se da cuenta que el niño trae 700, 800 de azúcar. Es más difícil diagnosticarlo en un niño porque nunca pensamos que un niño pueda tener diabetes. Ok, muy bien. Y también pregunta Noel Soto, ¿el nivel del azúcar de miligramos por decilitros es la misma para una persona joven o un adulto mayor? Es la mismita, ¿verdad? Los valores normales son menos de 100 en ayunas, menos de 140 2 horas después de comer. Y lo mismo es para una persona de 15 años que para una persona de 75 años. Excelente, muchas gracias. Ahora, dice Héctor Neira, ¿cómo puedo saber en qué fase de diabetes estoy? Bueno, uno es, tendríamos que saber cuándo le diagnosticaron la diabetes. La otra, se pueden hacer pruebas de función de riñón para ver si los riñones están al 100%, al 80%, al 60%, y eso nos pudiera dar un aproximado de cuánto tiene estando enfermo. Porque si los riñones ya están al 20%, pues quiere decir que tiene más de 10, 15 años o 20 años enfermo de la diabetes. Ok, gracias. Ahora nos pregunta Marta Musi, ¿de qué manera se puede auxiliar a una persona con azúcar alta? Yo creo que la mejor manera de auxiliarla es llevarlo con un médico que sepa de diabetes y que los apoye desde el punto de vista nutricional, de medicamentos, que no lo regañe porque trae el azúcar alta, ¿verdad? Los regaños no bajan el azúcar, al contrario, la suben, ¿verdad? Si van conmigo y le digo, miren nomás cómo está, y empiezo a reclamarle, lo único que voy a lograr es que le suba más el azúcar y que menos quiera ver a los doctores. Entonces yo ahí les diría, busquen
asistencia médica definitivamente. Muy bien, ahora nos pregunta Karen Ontiveros, ¿qué síntomas visibles podemos detectar de la resistencia a la insulina? Ninguno. El problema es que yo puedo tener resistencia a la insulina y mi páncreas está produciendo insulina de más para tratar de bajar los niveles de azúcar. Entonces, como síntomas no tengo. Lo único que me favorecería ahí es hacerme un examen. Hay un examen que se toma el azúcar en ayunas. O sea, yo llego al laboratorio totalmente en ayunas, me toman una muestra de sangre, me mandan a desayunar. Desayuno mis huevitos con jamón y con una tortilla, otra vez para que se les antoje a todos, un chocolatito caliente, un pan, lo que yo desayuno normalmente, y a las 2 horas regreso. Si a las 2 horas que regreso, después de haberme tomado el azúcar en ayunas, mi nivel de azúcar anda arriba de 140, entonces ya tengo resistencia a la insulina. Ahí sería una prueba de laboratorio para demostrar resistencia a la insulina. Y lo que decía al principio, hay una prueba que se llama HOMA, HOMA, que eso detecta resistencia a la insulina y lo hace el laboratorio en sangre. Excelente, doctor. Ahora nos pregunta Félix Santos, bueno, nos comenta, dice, buenos días, gracias, doctor Hinojos, muy interesante. Tengo dos preguntas. ¿La retinopatía diabética es consecuencia de la diabetes, pero puede haber otras enfermedades con la vista, con la vista, yo creo que quiso decir, como cataratas y se liga a la diabetes? Sí, bueno, eso no, ¿verdad? El paciente que tiene cataratas no tiene nada que ver con la diabetes. El paciente que tiene retinopatía diabética no tiene nada que ver con cataratas tampoco. Son dos enfermedades totalmente distintas. Ahora, ¿el diabético puede tener cataratas y retinopatía? Sí, pero no son bidireccionales como la hipertensión o el colesterol con la diabetes. Ok, su segunda pregunta es, ¿la prediabetes se trata de diferente forma que la diabetes diagnosticada por cuestión hereditaria? Sí, la prediabetes es resistencia a la insulina. Ahí hay medicamentos que quitan la resistencia a la insulina y hacen que el páncreas no siga produciendo insulina de más. Entonces, preserva la célula beta del páncreas. El tratamiento serían medicamentos que quitan la resistencia a la insulina. En el paciente que es diabético, ya ese requiere otro tipo de medicamentos. Muy bien, gracias. Ahora nos pregunta Brenda Aguirre, ¿qué tan cierto es que nos dé diabetes por un tema de algún susto muy fuerte o una preocupación? Influye muchísimo el estrés, las tensiones, los disgustos fuertes, sustos, definitivamente elevan los niveles de azúcar y pueden desencadenar una diabetes. Comentaba yo un caso de eh, un paciente mío que vende su camión. Él era transportista de personal de las maquilas y con los problemas que hubo hace unas semanas, vende el camión y le dan casi 500,000 pesos por su camión y muy contento va y los guarda en su casa. Llegan unos sobrinos a visitarlo y le roban el dinero del producto del camión que tenía y en qué acabó con 400 y tantos de azúcar, ¿verdad? Ese paciente. Entonces, sí, un susto, un disgusto severo puede alterar el azúcar. Muy bien. Y la última pregunta que tengo aquí es de Sergio Andrés Muñoz. ¿El estudio OMA es el único estudio para checar si tenemos diabetes o no? ¿Existen otros estudios que debamos considerar? Sí, el estudio OMA es para buscar resistencia a la insulina, no diabetes. El estudio OMA me dice si estoy en prediabetes porque tengo resistencia a la insulina. Para hacer el diagnóstico de diabetes es hacer una hemoglobina glucosilada, que si sale arriba de 6 es prediabetes, si sale arriba de 7 es diabetes, y hacer un examen de glucosa en ayunas y 2 horas después de comer. Si 2 horas después de comer sale arriba de 200, ese paciente tiene diabetes. Entonces, glucosa postprandial quiere decir después de comer, mayor de 200 es diabetes. Aquí nos acaba de llegar otra pregunta de Karen Ontiveros, que preguntaba ahorita también. Dice, ¿la resistencia a la insulina se quita o se vive siempre con ella? La resistencia a la insulina se quita. Hay resistencia a la insulina por dos razones, por no hacer ejercicio y por obesidad. Si yo bajo de peso al paciente a un peso ideal y lo hago que haga ejercicio por lo menos 5 veces a la semana, puede quitarse su resistencia a la insulina y puede evitar hacerse diabético. Una vez que alguien se hace diabético, ya cruzó la raya y ya no hay marcha para atrás, ¿verdad? Ya el diabético no se va a curar. Pero el prediabético
sí tenemos la oportunidad de con dieta y ejercicio revertir su problema. Excelente, doctor. Muchas gracias por sus respuestas. Pues parece que ya son las únicas preguntas que nos hicieron aquí a través del chat. Doctor, le agradecemos mucho por la plática, estuvo súper interesante.